Bueno, entonces, la última clase estábamos trabajando en la cuota de unión. Habíamos arrancado la cuota de unión y simplemente repasemos un poco lo que teníamos acá. ¿Me escuchan? Sí, Sí, señor. señor. Listo, gracias. Entonces, lo que teníamos era un modelo digamos que abstracto, que nos daba, por ejemplo, unos clientes, nos pintaban rojo los clientes que a través de una hipótesis H quedaban mal clasificados. La tarea, recuerden que era saber si un cliente iba a pagar o no, por ejemplo, un préstamo. Entonces, existe una función que nos dice por detrás ocultas si el cliente va a pagar o no. Eso es un supuesto fundamental que tenemos nosotros y nosotros jugamos a aproximar esa función a través de una hipótesis H. Cuando usamos la hipótesis para tomar esa decisión sobre el cliente, se pueden cometer errores. Hoy vamos, de hecho, a hablar de esos errores en detalle más adelante. Eh, Algunos de esos errores se pueden cometer, bueno, algunos de esos clientes se pueden clasificar mal, otros de esos clientes se clasifican bien. Entonces, lo que podemos hacer para saber cuál es la tasa de error oculta asociada a cada una de las funciones es sacar una muestra y a partir de la muestra calcular una tasa de error empírica, que lo habíamos llamado el error in, que era el error en la muestra. Por la desigualdad de Hoffman, podíamos aproximar el error en la muestra, nos ayudaba, nos podía aproximar el error que cometía la función sobre toda la población a la cual no teníamos acceso. Entonces, todo lo que habíamos hecho las semanas pasadas era para tener claro que se podía generalizar. Realmente esa es la noción de generalización. Y es que a partir de una muestra yo puedo aprender el, por ejemplo, la cantidad de errores que una función pueda cometer sobre una población a la cual no voy a tener acceso, solamente utilizando un conjunto de muestras. La desigualdad de Hoffman aplicado para una de estas cajitas de acá, para una de esas hipótesis, una hipótesis pues cometía unos errores, otra hipótesis posiblemente otros errores. Entonces, si yo tenía un conjunto finito de hipótesis, por ejemplo, con K hipótesis, la pregunta de aprendizaje era eh, cuál de estas hipótesis podíamos escoger. Entonces, la pregunta de aprendizaje era si podíamos, cuál de esas hipótesis teníamos que escoger de tal manera que cometiéramos menos errores, ¿cierto? Entonces habíamos hecho un par de simulaciones acá atrás, un par de simulaciones que respondían a estas preguntas. Una es que es más difícil encontrar una moneda eh, que nos dé muchas caras o que nos dé 10 caras en 10 lanzamientos que encontrar una moneda que nos dé 10 caras en 10 lanzamientos cuando tenemos 1000 monedas. Entonces, aquí hay algo que ustedes tienen que razonar, me imagino que ya están trabajando, y es la idea detrás de que no es lo mismo seleccionar o caracterizar el comportamiento del desempeño para una hipótesis que para un conjunto, por ejemplo, con 1000 hipótesis. Entonces es más fácil caracterizarlo con 1000 hipótesis, pero hay algo que era lo que discutíamos al final de la clase que ustedes tienen que razonar. Entonces, por ahora, eh, la estrategia, simplemente digamos que la estrategia de seleccionar el HK con el menor error por búsqueda exhaustiva no necesariamente es la mejor. Realmente el asunto es que la desigualdad de Hoffman aplica una vez nosotros hayamos fijado la hipótesis. No podemos escoger la hipótesis antes de haberla fijado. Todo el desarrollo matemático que hicimos asumíamos que las bolitas tenían un color fijo, era nuestro mu, perdón, sí, que teníamos una proporción de errores fija, que era nuestro mu. Si lo seleccionamos a posteriori, ese supuesto ya no es cierto, porque no tenemos el mu fijo. Y ahí es donde realmente está el truco para entender por qué no lo podemos seleccionar. No podemos seleccionar el que minimice. Pero bueno, ustedes lo van a entender mejor cuando hagan las simulaciones del ejercicio. Listo, entonces el problema persiste. El problema original era que habíamos planteado al principio, el principio de esto era cómo saber si el modelo de aprendizaje, si cuando nosotros seleccionábamos una hipótesis, perdón, si nosotros seleccionábamos una hipótesis de estas, ¿cómo podíamos saber si esa hipótesis en realidad generalizaba? Entonces, escoger la de menor error no necesariamente es buena idea, porque acabamos de discutir
Pero sin embargo, el problema persiste y es cómo podemos acotar la probabilidad. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar un poco en eso. Para eso lo que habíamos planteado era una herramienta que es una cota de unión. Entonces, la cota de unión es muy sencilla de entender. Básicamente aquí yo tengo, piénselo como en teoría de conjuntos. Aquí yo tengo un conjunto que mide tanto, aquí tengo otro conjunto que mide tanto. ¿Listo? Entonces, ok, si estos dos conjuntos fueran disyuntos, bueno, ¿qué hace la probabilidad? La probabilidad mide, eh, da una medida de la probabilidad de ocurrencia de los elementos dentro de este conjunto, de qué tanto creo yo que van a ocurrir los elementos dentro de este conjunto. Y lo mismo para este conjunto de acá. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago la probabilidad de A unión B, entonces yo estoy considerando los elementos de A, los elementos de B y los elementos que son comunes a A y a B, ¿cierto? Entonces, eh, cuando yo calculo esta probabilidad, piénsenlo ustedes, lógicamente debe estar por debajo de la probabilidad de ocurrencia de los elementos de A solita, más la probabilidad de ocurrencia de los elementos de B solita. ¿Por qué? Porque la probabilidad de A unión B, si estos conjuntos no son disyuntos, aquí hay algunos elementos. Y esos elementos los contaría, cuando hago esta suma de acá, los cuento tanto para A como para B. Cuando yo los cuento, tengo una probabilidad para esos elementos tanto para A como para B. Entonces, aquí, aquí está esa cantidad de probabilidad adicional, es la que nos justifica que podamos poner el menor o igual. Si fuera igual es porque estas dos cosas son disyuntas, ¿cierto? Entonces, si son disyuntos, no tienen elementos en común, entonces la probabilidad sería la de A, que como no tiene elementos con los comunes con el conjunto B, pues sería más la de B. Si hay elementos comunes, entonces ya sería aquí un estrictamente menor. Pero pues la definición general el resultado general sería con menor o igual. ¿Listo? Entonces, eso es para que entendamos qué está pasando acá. Entonces, lógicamente, la probabilidad de A, por ejemplo, debe ser menor que la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y la probabilidad de B solita también debe ser menor que la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Listo? Entonces, simplemente podríamos sacar acá P de A menor que P de A más P de B. Y ya. Y en general lo podemos hacer para muchos de estos conjuntos. ¿Listo? Entonces, la probabilidad de la unión de un conjunto finito, de este conjunto finito acá, de, bueno, la probabilidad de esta, llamémoslo eh, de un, sería eso, una colección de conjuntos finita, debe estar por debajo de la unión de la colección de conjuntos finita, debe estar por debajo de la probabilidad de cada uno de ellos. Listo, esto no tiene mayor dificultad, pero sí nos va a dar a nosotros una herramienta que es importante para poder cuantificar eh, si, si nosotros podemos generalizar, si nosotros a partir de una muestra que seleccionemos en el problema de aprendizaje, recuerden que el problema de aprendizaje es no seleccionar una sola hipótesis, sino seleccionar esa hipótesis de un conjunto de cada hipótesis. Sí, con esta herramienta de acá vamos a poder hacer una cuantificación de la probabilidad de seleccionar una buena hipótesis, buena entre comillas. Entonces, todo eso que acabamos de decir es para esto de acá. Am, ¿Yo qué quiero? Yo quiero seleccionar una hipótesis que está en mi espacio de hipótesis, una función que tenga la mejor aproximación a la función que yo estoy buscando. Entonces, yo lo que puedo decir es lo siguiente. em, Fíjense acá, la probabilidad de que yo cometa un error cuando estoy seleccionando, este es el error que resulta de caracterizar una muestra con la función g. Y este es el error sobre la población. Entonces ya esto lo vamos a poder leer de una manera más fácil. La probabilidad de que eh, hay una desviación entre el error, una desviación muy grande entre el error que se comete en la población cuando caracterizo con la hipótesis G sobre la muestra, una muestra que está acá por detrás, ¿cierto? Cuando yo pongo EIN es porque hay una muestra, sobre esa muestra, cuando caracterizo con la función G, la desviación de esos errores
La probabilidad de que yo cometa una desviación, es lo que dice estos valores absolutos, mayor que un épsilon, debe ser menor o igual que la probabilidad de qué? De cada una de las hipótesis que hayan en el conjunto. En este caso cambié un poquito la notación y aquí hay m hipótesis. Entonces, si lo quieren ver en términos de teoría de conjuntos, piensen solamente acá. Entonces, algunas de estas, estos son los conjuntos que estamos caracterizando acá. ¿Listo? Entonces, aquí hay unas probabilidades detrás de estos conjuntos, ¿cierto? Por ejemplo, la probabilidad de los rojos es la probabilidad de que yo tenga rojos en esta cajita de acá, en la primera, sería pues cuántos rojos tengo sobre cuántas bolitas tengo. Esta probabilidad es distinta, esta probabilidad es distinta. Entonces, esta sería la probabilidad de cada uno de estos, de cada una de estas hipótesis. O sea, cada una de estas hipótesis sobre la población. ¿Listo? Entonces, cuando yo calculo la unión arbitraria, entonces, por ejemplo, este elemento, el primer elemento, si lo ven acá, es rojo en las tres. Entonces, si es rojo en las tres, cuando haga la unión de todas esas bolitas, pues me va a aparecer solo una vez. ¿Ok? Entonces, eso es literalmente esta unión de acá. Y lo que estamos diciendo es que si ustedes hacen la unión de estas tres cajitas y hacen una nueva bolsita metiendo esas bolitas, pues la probabilidad de ocurrencia de las rojas metidas imagínense, hace la unión de estas tres, las meten dentro de la misma bolsa, la probabilidad de ocurrencia de esa unión debe ser menor que la probabilidad de ocurrencia, que la suma de las probabilidades individuales de estas bolitas. Simplemente para que lo vean en el ejemplo de las bolitas. ¿Listo? Y eso es lo que estamos contando acá. Entonces, ¿realmente qué decimos? La probabilidad de algún G, esto es válido no solamente para el mejor de los G, sino para cualquier G. Piensen que esto por detrás es una bolsita, una canequita con bolitas rojas, una muestra con bolitas rojas y verdes. Esta es la caneca a la cual no tengo acceso con bolitas rojas y verdes. Y aquí tenemos las probabilidades, las canequitas asociadas a cada una de las hipótesis. Entonces, simplemente utilizando la cota de unión, yo tengo que la probabilidad de este de acá debe ser menor o igual que la probabilidad de este, o este, o este, o este, o este. ¿Por qué? Porque la probabilidad de este es solamente una de las canequitas y aquí estoy considerando la probabilidad de todas las canequitas. Entonces la de una debe ser menor o igual que la probabilidad de todas las canecas. Y aquí es cuando utilizamos la cota de unión. Y utilizando la cota de unión, yo puedo convertir estos OR de acá, estas uniones de acá, en sumas. Entonces, cuando yo tengo estas sumas de acá, ¿sí ven? Aquí lo que cambia es de OR a sumas. ¿Listo? Entonces, acá, es que no tengo mi lápiz hoy. De OR a sumas por la cota de unión. ¿Cuántas veces estoy sumando? N veces. Entonces, resulta que cada una de estas yo la puedo acotar con la desigualdad de quién. Cada una de estas con quién la puedo acotar. ¿Con quién? Hoffman. Hofdin. Hofdin. Hoffman, perdón. Con Hofdin, ¿listo? Entonces, para cada una de esas, yo no necesito saber yo no necesito saber cómo es HM, HN, simplemente necesito esta cuenta de acá, ¿se acuerdan? Esta de acá, la que siempre usamos, la que nos demoramos una semana construyendo. Entonces, yo puedo convertir cada una de estas o acotarla por esta cantidad de acá. Y cuando la acoto por esa cantidad de acá, yo estoy haciendo la suma de M. Esa es la probabilidad. O sea, esta cantidad de acá, el lado derecho de esa cantidad de acá, sin el M, me caracteriza, me da una cota para cada una de estas probabilidades. Como yo estoy sumando M de esas, pues me quedan M probabilidades. ¿Listo? Entonces, es eso. Ya, lo tenemos. Esta es una cota que nos dice qué tan probablemente vamos a aprender. ¿Listo? Entonces, como esto es válido para cualquier G dentro de las H, en particular es válido para el mejor de los G dentro de las H, ¿cierto? Entonces, no tenemos problema porque alguno de esos Gs es el que vamos a tener que escoger. Recuerden que estamos en un escenario donde tenemos un número finito de hipótesis. ¿Listo? Entonces, alguno de esos Gs nos tiene que dar el error más pequeño y, bueno, ya, si nos da el error más pequeño, supongamos que lo escogemos o alguno de esos Gs, no es el error más pequeño, es el mejor eh, en particular, entonces nos daría una cuota para el mejor. ¿Listo? Entonces, paremos aquí un poco y pensemos ahora sí en para qué nos sirve esa cuota.
Entonces, ¿alguien me puede decir, voy a hacer un par de preguntas sobre esto, ¿alguien me puede decir para qué puede ser útil esa cota? A ver, cojamos a alguien aquí. A David Quiñones. Pues bueno, Ujú. como te eso aplica sobre todo el grupo de hipótesis. Sí. Fijo, tenemos un chance de que haya una aproximación de aprendizaje. O sea, que es que no sé cómo explicarlo. No, pero sí, va bien, va bien. O sea, esta cota nos dice que fijo, no fijo, con una probabilidad, es probablemente aproximadamente correcto, sería la forma correcta de decirlo. Eh, Dentro de las hipótesis vamos a encontrar alguna hipótesis que con suficientes, ¿qué? ¿Es cierto? Eh, o se puede mejorar como la aproximación. Exactamente. Aquí es, si tenemos n, ¿qué? N que era el número de muestras que sacamos de cada una de Sí. las, con suficientes muestras, con un error, digamos, no tan chiquito, ¿cierto? Ujú. ¿Y con qué? ¿Qué pasa acá con M? M es el número de hipótesis Sí. que plantea. Entonces, si tengo muchas hipótesis, ¿qué pasa con esa cota? Es el número cero, Yo que quiero que este número de la derecha sea, el rank high side sea grande o pequeño, en general. pues bueno, sí, sí, como por el término de la exponencial, si ese número es muy grande, eso va para cero, entonces va a hacer que todo sea más pequeñito. Pero espérate, pongámosle entonces un poquito más de orden. Entonces, usted me dice que esto de acá nos está diciendo como el error que cometo al generalizar desde una hipótesis G, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ok, este es el error de generalización en hipótesis G. Am, ok, de hecho aquí creo que tengo algo raro. Ahí está bien. Listo, entonces, realmente lo que nos está diciendo el lado derecho es el chance de que usted esté generalizando. Entonces, el chance de que usted esté generalizando es que debe ser menor o igual. ¿Usted quiere que el chance de que usted esté generalizando sea grande o que esa probabilidad sea pequeñita? Entonces, si usted quiere generalizar, o sea, porque este es realmente el chance de que usted cometa errores en la generalización. ¿Usted quiere que el lado derecho sea grande o pequeño? Mm, pequeño. Pequeño, ¿cierto? Entonces, esta Sí, cantidad, ¿cuándo es pequeña? Cuando n es em, grande, ¿cierto? Porque si n es sí, grande está cuando le exponencial decreciente. Así que cuando el épsilon, recuerde que el épsilon es una proporción, está entre 0 y 1. Cuando el épsilon no es tan pequeño, ¿cierto? sí. Ya lo habíamos analizado, pero ahora tenemos un nuevo elemento a analizar y es el m. ¿Qué pasa si el m es grande? Es decir, si tenemos muchas hipótesis. Pues va a ser más grande. Esa cota va a ser grande y ¿es útil o no es útil? Podemos decir que No, no está estamos, muy bien. no es útil, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un compromiso que es nuevo para nosotros y es que entre más hipótesis tengamos en un espacio finito de hipótesis, menos chance o menos posibilidad tenemos de garantizar el aprendizaje. ¿Sí lo ven? Entonces, yo que quisiera un espacio de hipótesis pequeño para que el m fuera pequeño, con un número de muestras muy grande y una tolerancia, un épsilon no necesariamente tan pequeño, ¿cierto? Porque entre más pequeño sea el épsilon, para garantizar la misma probabilidad, voy a necesitar muchas más muestras. ¿Listo? Entonces, hay un nuevo jugador, gracias Daniel, hay un nuevo jugador dentro de nuestro modelo, y es ese M. Entonces, eh, el M al final es el número de hipótesis que yo puedo tener. Y lo que yo les estoy diciendo es que en un espacio finito de hipótesis, el M nos da algo así como una medida ahorita lo vamos a ver, una medida de la complejidad. No queremos un espacio de hipótesis que sea tan complejo, ¿ok? Entonces, pilas con eso porque no es que y eso tiene implicaciones obviamente prácticas. Si yo tengo una cosa ahorita vamos a ver vamos para allá. Entonces, el M en este caso nos da un elemento nuevo sobre la cota. Esto ya es una cota para el problema de aprendizaje.
Ya no solamente para la caracterización de una hipótesis, de que también funciona una hipótesis, sino para la caracterización de qué tanta voy a generalizar en el problema de aprendizaje, que recuerden que escoger una hipótesis de un conjunto de hipótesis. Entonces, el problema es, ¿qué pasa si m es infinito? Díganme un ejemplo de un espacio de hipótesis que sea infinito, que ya hayamos estudiado. Las abejas que separaban el espacio. Sí, en el espacio de hipótesis que construimos para el perceptrón, ese era un espacio de hipótesis infinito, ¿cierto? Entonces, ¿esa cota es útil o no es útil? Tal como la tenemos acá. No es útil, ¿cierto? Porque pues si es infinito, esta cota de ahí nos dice infinito y la probabilidad de que yo cometa un error, pues no es muy útil. Pero sí nos está enseñando algo y nos está, digamos, en espacios infinitos no la vamos a poder utilizar, en espacios de hipótesis de dimensión infinita no la vamos a poder utilizar, pero sí nos dice que hay algo dentro del espacio de hipótesis que tenemos que estudiar un poco más en detalle porque el espacio de hipótesis impacta dentro de la capacidad de aprendizaje que usted tenga. Al lado derecho, al lado izquierdo está qué tanto chance usted tiene de aprender. Al lado izquierdo está un número que acota ese chance. Pues ese chance depende de M. ¿Listo? Entonces, esto es bien importante porque ya nos da una cota y esta cota ahora sí la podemos entender sin tanto problema, ¿no? Entonces, con esta vamos a trabajar y vamos a tener que transformar ese M a algo más tratable en el caso infinito. Cuando construimos ese M a algo más tratable, terminamos en un concepto que se llama la dimensión BC, que vamos a estudiar en las siguientes semanas. ¿Listo? Pero todavía no. La solución final es la siguiente. Un conjunto de datos, habíamos planteado hace unas 2 semanas una pregunta y era que si un conjunto de datos nos decía algo fuera de un conjunto de datos, una muestra, nos decía algo que nosotros no supiéramos antes acerca de una función desconocida. Ese es el problema fundamental en aprendizaje de máquina. Entonces volvemos a plantear el problema. Y esta es una pregunta que ustedes habían formulado de manera muy parecida dentro dentro de cuando hicimos la lista de preguntas. Si ustedes se acuerdan, había unas preguntas que decían, bueno, y si yo tengo una muestra, si es posible con esa muestra decir algo sobre una función a la que no tengo acceso. Entonces, después de este tiempo, ahora sí podemos responderla de una manera mucho más aterrizada. La respuesta, son dos respuestas, ¿no? Si lo que usted quiere es una respuesta determinística, usted quiere pegarle exactamente a esa función desconocida, la respuesta es no. Yo no puedo decir nada sobre la función f fuera de. Dígame por qué. Entonces, si yo quisiera pegarle exactamente a esa función, no. ¿Por qué? Porque siempre va a existir un error. No, no necesariamente va a existir un error, pero ¿cuál es el problema? O sea, quiero que ¿se acuerdan en el problema ese cuando hicimos la encuestica y teníamos como el checkboard? Profe, ¿no es lo de que pueden haber muchas posibilidades? Claro, La que usted mostraba ahí. exactamente, esa es. Entonces, como yo no observo, yo solo tengo unas muestras. Por ejemplo, yo quiero una función que me determine, da una imagen, si la imagen corresponde a un gato o no corresponde a un gato. ¿Ok? Entonces, yo tengo un conjunto de muestras de gatos, finito de muestras de imágenes de gatos. Entonces, lo que puede pasar es que yo lo que quiero en aprendizaje es que cuando me llegue una nueva muestra de una imagen de gato, yo poder decidir. Pero yo podría disfrazar un perro de gato. ¿Se acuerdan que eso lo dijimos? Yo puedo disfrazar un perro de gato. Entonces, yo como no tengo acceso a eso, a ese perro nuevo, a ese perro que está disfrazado de gato, yo en realidad no puedo decir nada. Porque si me sigo es gato, él me dice, no, era perro. Y si yo digo es perro, el que está atrás me puede voltear el argumento y decirme, no, era gato. ¿Por qué? Porque como yo nunca tengo acceso a ese dato, determinísticamente nunca lo voy a poder hacer. Entonces, la respuesta determinística es no, nunca lo va a poder hacer. Eso tiene implicaciones prácticas. Todo lo que estamos viendo no es solo teoría, sino tiene implicaciones prácticas. Quiere decir que en aprendizaje de máquina ustedes nunca van a poder descubrir lo que está oculto en la naturaleza. La regla determinística que explica algo, nada, nunca. ¿Por qué? Porque pues sencillamente ya hicimos el razonamiento y lo que está afuera solo desde muestras no se va a poder caracterizar. Pero eso no implica que todo está perdido. ¿Por qué? Porque en un sentido probabilístico, en el sentido PAC, probablemente aproximadamente correcto, PAC,
probablemente, mira, aquí está, probablemente, aproximadamente, aquí está, correcto, este es el A. En el sentido PAC, yo sí voy a poder imponer o poder poner una cota. Entonces, la respuesta en el sentido probabilístico es que sí, que D nos puede decir algo probablemente acerca de D. Entonces, con un n lo suficientemente grande, con un espacio de hipótesis lo suficientemente pequeño y con un épsilon no tan chiquitico, nosotros sí vamos a poder decir algo acerca de la función. Entonces, ese concepto conceptualmente es muy importante, ¿no? Porque, digamos, en aprendizaje de máquina nosotros no estamos descubriendo la realidad que está atrás, es imposible, pero sí la podemos aproximar, eh, podemos construir algo que sea probablemente, ¿ok? Aproximadamente correcto. ¿Listo? Entonces, nos vamos a poder aproximar, pero en algunos casos, como es probable, puede que no le lleguemos a lo que, no podamos describir lo que está atrás. ¿Ok? Y eso pues tiene un montón de implicaciones interesantes. También nos habíamos visto que ese concepto de PAC es importantísimo en computación, pues por eso le dieron el premio Turing a Leslie, y se lo dan porque él, dentro del modelo PAC, considera el esfuerzo algorítmico que hay que hacer para resolver ese problema y muestra que ese esfuerzo algorítmico es polinomial. No lo vamos a ver acá, pero sí es interesante que alguien que le echen una miradita porque es bonito. O sea, no es simplemente la cuestión probabilística, sino la gran contribución de él es que él mete los algoritmos al juego. Entonces, esto es bien importante, es uno de esos mensajes que uno se tiene que llevar siempre debajo del brazo. Eso nos lleva a este ejercicio de acá. Entonces, este es uno de los que tienen que hacer. Nos dan un conjunto de con 25 muestras de entrenamiento de una función desconocida, f. Esta función desconocida f que nos mapea los reales a unas muestras, a categorías. Entonces, un real lo pasa a 1, otro a -1. Entonces, para aprender esta hipótesis, nosotros utilizamos un conjunto de hipótesis H1 y H2. Para aprender F, perdón, nosotros utilizamos H1 y H2, donde H1 es una función constante y H2 que mapea a 1 y H2 es una función constante que mapea a -1. Entonces, H1 es, si yo le digo 5, 5 es un real, me dice 1. Si yo le digo 5H2, él me dice -1. ¿Listo? Son dos funciones constantes. Entonces, eh, consideremos dos algoritmos de aprendizaje. El algoritmo inteligente y el algoritmo loco. El algoritmo inteligente escoge una hipótesis que lo que hace es cometer la menor cantidad de errores entre el conjunto de datos, que tengo 25 datos de entrenamiento, y el algoritmo crazy o loco escoge las hipótesis deliberadamente. Entonces, recuerden que en aprendizaje de máquina nosotros tenemos un componente adicional, no solo tenemos la caja donde están las hipótesis, sino tenemos que tener un método, un algoritmo para seleccionar de esa caja. Entonces, existe por allá un algoritmo que dados los datos nos tiene que decir si esos datos se explican mejor con H1 o H2. Entonces, de esos dos algoritmos estamos hablando. ¿Listo? Entonces, uno escoge los datos con la menor cantidad de errores y el otro escoge las hipótesis deliberadamente. ¿Ok? O sea, escoge cualquiera de las dos hipótesis, no sé, una moneda. Entonces, lo que queremos estudiar es cuál es el desempeño de estos algoritmos en la out sample, ¿no? Out sample es en todos los reales. Para los dos tipos de algoritmos. El algoritmo que escoge, digamos que racionalmente los errores, la hipótesis, minimizando los errores, o para el otro que dice esta hipótesis o esta hipótesis. Este sería como, el crazy sería como uno de esos algoritmos esotéricos de de la gente que lee cartas. Bueno, asuma que en la vista probabilística, que existe una distribución de probabilidad en X. Esto también es importante, ¿no? Porque nosotros asumimos que para resolver el problema, que X tenía una distribución de probabilidad. ¿Dónde entra lo de la distribución de probabilidad? Si X no tiene una distribución de probabilidad, yo no puedo sacar una muestra de los datos. Y recuerden que una muestra es una forma de observar cómo se ven datos a los cuales no voy a poder tener acceso. Entonces, tener la distribución de probabilidad
o asumir que existe una distribución de probabilidad sobre los X es fundamental para que todo esto funcione. Entonces, ¿qué es eso de una distribución de probabilidad sobre los X? Por ejemplo, si estamos hablando de los clientes y estamos hablando del problema de asignarle o no un préstamo a un cliente, la distribución de probabilidad sobre los X nos está diciendo que hay clientes que tienen más probabilidad de salir. Entonces, ustedes, por ejemplo, saben que hay dos tipos, por lo menos dos tipos de bancos. ¿Ustedes saben cuál es la vocación del Banco de Occidente? ¿Y cuál es la vocación de un banco como eh, Avevillas y la vocación de un banco como Avivienda? ¿Alguien sabe? Cuando yo hablo de educación, alguien que lee el periódico, ¿no? Por ejemplo, Carlos sabe, Carlos Ernesto Izaza sabe. ¿Qué diferencia hay entre Avivienda y el Banco de Occidente? O el Avevillas y el Banco de Occidente. ¿De quién son? ¿Quién es el dueño de esos dos bancos? Pues Ave Villas, Ardila Lule, ¿no? Mm, ¿ya? ¿No? No, no que yo sepa, no. Pero bueno, la vivienda pues tiene mucha No, nómina. Da Vivienda no, pero no. Le dije estos dos, Da Vivienda y estos. Este es el Grupo Aval. ¿Y quién es el dueño del Grupo Aval? Sarmiento, ¿no? Carlos Sarmiento Angulo, ¿cierto? Eso hay que No saberlo, sé. que ustedes van a trabajar para ellos al final de la vida. Entonces toca saber quién es el dueño del chuzo. Bueno, entonces este es el Grupo Aval. Aquí lo ven. Eh, entonces, en el Grupo Aval, este es un conglomerado financiero, tenemos al Banco de Bogotá, de Occidente, el Popular, el Avevillas, el BAC, ta, ta, ta. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando de Avevillas. ¿Avevillas a quién atiende? ¿Qué mercado atiende? ¿Alguien sabe? ¿Nadie lee el periódico? Banco de Occidente, ¿a qué mercado atiende? Banco Popular, ¿a qué mercado atiende? Bueno, entonces, Banco de Avevillas atiende a las personas naturales y tiene una vocación de finanzas para la construcción. Entonces, cuando usted saca un préstamo hipotecario, lo saca, por ejemplo, con Avevillas. El Banco Popular tiene una vocación de las finanzas en el sector público. Por eso es que nosotros teníamos el Banco Popular dentro de la universidad. ¿Se acuerdan? En el 96. Y el Banco de Occidente es un banco con una vocación de servicios financieros para empresas. La mayoría de los clientes de Banco de Occidente son empresas. Entonces, ¿cuál maneja más plata? Jaja, es una buena pregunta, ¿no? Pero bueno, esa es otra pregunta, ¿no? Porque son pocos clientes, pero tienen mucha plata. Aquí son muchos clientes con poca plata. Y aquí son clientes que tienen la plata del Estado. Ok, pero ¿qué es la distribución de probabilidad de los clientes en términos de eso? ¿O ustedes me podrían decir a qué se refiere eso? Acá en el ejemplo de estos tres banquitos, por ejemplo. ¿Cómo podemos entender eso de distribución de probabilidad? ¿Creen que son distintas? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar una empresa grande en el Banco Popular? La cuenta de una empresa grande en el Banco Popular. Pequeña, ¿no? Pequeña en comparación con la del Banco de Occidente, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar una cuenta oficial en el Banco de Occidente? Es pequeña en comparación con la probabilidad de encontrar la misma empresa en el Banco Popular. Entonces, si ven, si ustedes lo piensan, imagínense el banco, imagínense la lista de las cuentas, las distribuciones de probabilidad son diferentes, ¿cierto? Entonces, cuando yo saco una muestra de los clientes del Banco de Occidente, pues lo que va a observar son clientes que probablemente son empresas. Claro, también hay personas naturales y claro, seguramente también hay algunas entidades públicas, pero las probabilidades de ocurrencia de esas son más bajitas. ¿Listo? Entonces, esa probabilidad de X, pues varía, por ejemplo, de banco a banco y lo que nos está diciendo es cómo se agrupan, cómo se distribuyen los clientes en el banco. Claro, si yo no sé cómo se distribuyen los clientes en el banco, yo no puedo sacar una muestra de esos clientes para después poderla clasificar en el sentido de lo que estábamos haciendo acá. Entonces, la distribución de probabilidad para nosotros es fundamental. Nótese que la necesitamos. O sea, aquí lo que es simplemente para decirles que aquí hay tres distribuciones de probabilidad distintas. Y eso pues tiene un impacto chévere. Les puse este ejemplo porque estábamos trabajando con una empresa que se llama ADL. Estamos hablando con ellos. Y ADL es una empresa que se creó hace poco para hacer analítica de datos para el grupo Aval.
Entonces, la persona que está ahí es una estadística, entonces nos contó cómo resuelven el problema y cosas como esas tienen implicaciones prácticas. No es lo mismo la analítica que se le hace al Banco de Occidente que la que se le hace al Banco de Villas, porque las preguntas son distintas. ¿Por qué? Porque las distribuciones de probabilidad formalmente de los clientes que usted encuentra dentro de bancos diferentes son distintas. Pero bueno, simplemente un ejemplo porque a veces uno no entiende que esas cosas sí tienen un impacto real. Lo interesante de esto es que el marco de trabajo que acabamos de construir nos dice que si yo saco una muestra independiente, idénticamente distribuida, es una de las cosas que pedíamos atrás, de los clientes de Ave Villas y de los clientes del Banco de Occidente, yo no tengo que saber que la distribución de los clientes de probabilidad de los clientes de esos dos bancos es diferente, es garantía suficiente para poder generalizar el hecho de tener una cantidad de muestras grande. Entonces yo no me preocupo, y es donde está el asunto interesante, por lo menos en este punto, de caracterizar la distribución de probabilidad o saber de qué banco vengo. Por lo menos en este punto, ¿no? Entonces, este supuesto, aunque suena acá, nos gastamos un montón de tiempo justificándolo. Bueno, no justificándolo, lo metimos porque es de gran utilidad. Ok. Entonces, nosotros asumimos que tenemos una distribución de probabilidad de X. No la necesitamos conocer. Aquí nunca hablamos de que conocíamos o que esto es válido para cierta distribución de probabilidad. Todo esto funciona siempre y cuando yo tenga una distribución de probabilidad. Vamos a asumir que la probabilidad de que f de un x, recuerden que los x sean reales, sea igual a 1, la probabilidad de que este evento se dé es p. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Simplemente que existe un chance de P de que un X se mapee a 1. ¿Listo? Simplemente ustedes después lo van a tener que hacer. Pero todas estas cosas las conocemos, ¿no? Entonces, hay unas preguntitas que van a tener que responder. ¿Puede ese producir una hipótesis que tenga garantía de desempeñarse mejor que lo aleatorio en un punto fuera de E? Entonces, digamos que puede el algoritmo ese, que es el SMART, garantizar de alguna manera un mejor desempeño en en una muestra aleatoria fuera de E. De hecho, si yo entreno solo con una muestra de clientes del Banco de Occidente, con 100 clientes, y que sigan la distribución de probabilidad de los clientes, ¿puedo yo garantizar que en cualquier cliente aleatorio eh, el algoritmo me va a dar un buen desempeño? Esa es una pregunta que ustedes tienen que responder y argumentar si se puede o no se puede. ¿Listo? Entonces, intuitivamente con Smart, creo yo, se debería poder. Y depende de lo que uno defina como garantía, ¿no? Pero ustedes ya saben que es una garantía. La pueden tener de dos sabores, ¿no? La determinística y la probabilística. Asume para el resto del ejercicio que todas las muestras en el conjunto D tienen un Y sub n que es más 1. O sea, todas las muestras se asignaron a 1. Entonces le preguntan a uno si el algoritmo Crazy puede resultar mejor, puede dar una mejor hipótesis que la hipótesis producida por el algoritmo S. Entonces, esto es sutil, pero es importante. Em, Aquí nos están diciendo que solo tenemos ejemplos positivos. Entonces nos preguntan si el algoritmo Crazy puede dar mejores resultados que el algoritmo Smart, el algoritmo inteligente, si solo tengo ejemplos positivos. Eso es lo que dice ahí. Si solo tiene ejemplos positivos, es posible que un algoritmo que escoja aleatoriamente las hipótesis nos dé mejor resultado. Bueno, y ahí nos ponen otras dos cosas, ¿no? Si la probabilidad de, de observar de que se observen valores X, bueno, que se asignen etiquetas de más uno a valores de X, es 0.9, ¿cuál es la probabilidad de que se puede? A ver, todas las responden ustedes dos. Pero simplemente quiero ver que todo, quería constatar que todo lo que está acá lo conoce. ¿Listo? Entonces hay que hacer ese ejercicio. De nuevo, aquí eso es más argumentación, ¿no? Ah, ok. Entonces, bueno, entonces la interpretación de la solución final, podemos darle, ya tenemos una herramienta bonita. Entonces, de nuevo aquí decíamos, lado izquierdo tenemos qué tanto creemos, ¿no? Qué tanto creemos nosotros o qué tan probable es que la hipótesis G aproxime en el sentido de este epsilon de acá a la realidad. Y eso lo podemos acotar por el lado derecho, que ya hemos dado muchas vueltas y ya sabemos
qué se refiere. Pero podemos pensar en el problema ya en la realidad. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Nosotros queremos un G, escoger dentro de la bolsita de hipótesis el G que mejor se aproxima a la realidad, ¿cierto? Entonces, lo que aprendimos es que hay una realidad que es desconocida, que por ejemplo sería el valor esperado de G, ¿cierto? Este es un valor esperado, aquí, esto es una cantidad que es desconocida sobre la población. Y este de acá es una cuenta que nosotros hacemos sobre la muestra. Esa es una cuenta de cuántos errores estamos cometiendo dentro de la muestra. Entonces, lo que tenemos acá es la desigualdad de Hopdin. Entonces, veamos qué nos dice la desigualdad de Hopdin ya en términos de ese problema. Nos dice que nosotros podemos aproximar lo desconocido con lo conocido y podemos acotar la probabilidad de cometer errores con esta cantidad de acá. La desigualdad de Hopdin nos dice, en otras palabras, que esto de acá, que es lo desconocido, se puede aproximar bajo ciertas condiciones, estas de acá, con algo que es conocido, que es una muestra de nuestras canetas. Ok, listo, eso es lo que nos dice. Pero nosotros en aprendizaje de máquina nos preguntamos algo más. Nosotros queremos no solamente garantizar que se aproxime, que esta aproximación G, que este G de acá, eh, que este sea la hipótesis, bueno, aquí, perdón, acá. Esto simplemente nos garantiza que la hipótesis que escojamos con suficientes muestras la vamos a poder generalizar a la población. A la población. Pero en aprendizaje de máquina nosotros además de eso queremos cometer la menor cantidad de errores. ¿Cierto? Entonces eso es sutil pero es importante. Hopdin me garantiza que con estas muestras yo voy a poder decir algo sobre la proporción de errores en la población. En la población. ¿Cierto? Pero en aprendizaje de máquina, nos lo decía la vez pasada Daniel, yo quiero la que cometa menos errores. Entonces, por ejemplo, esta de acá. Pregunto yo, ¿Hopdin nos dice algo sobre la que comete menos errores? Él simplemente nos dice, si usted tiene una hipótesis, esa hipótesis con suficientes muestras va a poder generalizar, usted la va a poder generalizar y decir algo sobre la población. Si tiene otra hipótesis, va a poder decir algo sobre el comportamiento de esa hipótesis en la población, para esa hipótesis. ¿Listo? De hecho, si usted tiene un conjunto de hipótesis, ahora usted va a poder decir algo sobre sobre cómo se comporta esa hipótesis con respecto a a todo el conjunto de hipótesis, que es este M de acá. Pero en realidad lo que nosotros queremos es escoger el G que cometa menos errores. Entonces, la desigualdad de Hopdin nos responde solamente a un pedazo de las preguntas que nos interesan en el aprendizaje de máquina. Nos dice y nos da garantía de generalización, pero no nos dice cuándo el error es pequeño. ¿Qué queremos nosotros? Queremos cometer un error pequeño fuera de la muestra. Queremos cometer un error pequeño con una muestra de los clientes sobre toda la población de clientes del Banco de Occidente, solamente con una muestra. Entonces, nosotros queremos que esto se vaya a cero, que en la población esto se vaya a cero. Lo que podemos hacer es sacar una muestra. Para esa muestra calculamos el error. Y si encontramos que para esa hipótesis sobre la muestra el error fue pequeño, entonces ahí es cuando la desigualdad de Hopdin entra. Esa hipótesis va a generalizar a la población. ¿Listo? Entonces el juego es, yo quiero la mejor hipótesis sobre la población. Primero, pensemos. Entonces, yo tengo un conjunto de hipótesis. Muy bien. Si yo selecciono una hipótesis que tenga bajito error sobre una muestra de los elementos de la población, entonces el error va a ser parecido a cero, va a cometer pocos errores. Entonces, gracias a la desigualdad de Hopdin, yo voy a poder garantizar que en toda la población esa hipótesis va a cometer pocos errores. Y ahora sí estamos hablando de aprendizaje de máquina. ¿Ok? Entonces, es para que lo piensen un poquito. Yo creo que le estoy dando vueltas a algo que ustedes ya entienden, pero eso tiene unas implicaciones interesantes. Por ejemplo, ustedes siempre, una pregunta que uno se puede hacer es,
y espero que en este momento ya estén familiarizados con esta notación. Em, Ustedes idealmente siempre van a querer que la tasa de errores sea cero, que se cometan pocos errores. ¿Listo? Eso es lo que cree uno intuitivamente. Pero resulta que dependiendo del problema, la tasa de errores no necesariamente va a ser cero. Entonces, ¿alguien de los que está acá le interesan las finanzas? ¿O está aquí porque le interesa? ¿No ha escuchado de finanzas? ¿O han pensado en hacer la maestría en finanzas? ¿O saben qué es finanzas? Cuando uno, por ejemplo, uno quiere caracterizar si las acciones en el mercado suben o bajan, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve eso? Eso lo hemos hablado. ¿Para qué sirve saber si una acción va a subir o va a bajar? Por ejemplo, mañana. ¿Para qué sirve predecir eso? Pues para saber, o sea, si por ejemplo yo estoy ahí como en el negocio de compra y venta de acciones, pues para saber si compro acciones o vendo acciones. O vendo acciones, ¿listo? Entonces, idealmente uno diría, bueno, yo quiero cometer muy pocos errores. Pero resulta que en la práctica la función que nos dice si una acción sube o baja es una función que depende de un montón de variables, ¿cierto? Las acciones pueden subir por el clima, o pueden subir por el COVID, o pueden subir porque un señor salió al periódico, a los medios a decir una cosa u otra. Entonces, aspirar a caracterizar una función dentro de nuestro espacio de hipótesis que tenga un error cercano a cero es, de hecho, poco realista. Porque para ese problema es muy complicado encontrar una tasa de error muy bajita. ¿Listo? Entonces, de hecho, lo que se hace en finanzas es que uno lo que quiere son tasas de error que estén por encima, por debajo, que estén un poquito más arriba o por debajo del chance. El chance es 0.5, ¿no? 0.5 es, yo lanzo una moneda y me dice si va para arriba la acción o va para abajo. En la práctica, cuando uno trabaja en problemas de finanzas, si uno tiene algo que le disminuya un poco la incertidumbre, eso ya es súper valioso para poder tomar la decisión, como nos decía Daniel. Entonces, eso que está ahí conceptualmente a veces la gente no lo entiende. La gente lo que siempre quiere es, y una pregunta que espero que ustedes nunca hagan en su vida es, ¿cuál es la tasa de error que yo necesito? ¿Cuál es una tasa de error ideal para el problema de predecir si una acción sube o baja? Pues la tasa de error ideal, si me dice a mí, pues deme un método con un desempeño, con una tasa de error de cero, con un desempeño del 100%, que lo haga todo perfecto. Pero resulta que eso no se va a poder tener porque eso depende del problema. Entonces, problemas diferentes tienen tasas de error diferentes, ¿no? Y los errores son algo con lo que tenemos que aprender a convivir. Ahorita vamos a ver un poco más de eso en aprendizaje de máquina. Entonces, si ustedes van a Stack Overflow, van a encontrar, bueno, ¿cuál es la tasa de desempeño ideal para un problema de clasificación de placas o para uno de huellas? Es que eso no se puede saber, porque eso, digamos, depende del problema. Y a veces es muy difícil convencer a la gente de que hay que hacer una elección, digamos, que racional en términos del problema. Entonces, este es un ejemplo, finanzas es un ejemplo donde las tasas de error realistas a las cuales yo quiero aproximarme no necesariamente son estas que van hacia cero. Pero sin embargo, todo lo que construimos es válido. ¿Por qué es válido? Porque el truco de lo que construimos es que con una muestra yo puedo aproximar o yo puedo garantizar generalización a una población. ¿Listo? Ok. Entonces, esa es una cosa que a veces uno no la ve tan clara. Pero si lo piensan no es tampoco tan loco. Entonces, de todo este razonamiento podemos plantear dos preguntas, o más preguntas, pero dos preguntas que también podrían relacionarse con algunas de las que ustedes tienen. Una es, ¿podemos asegurarnos que desde que el comportamiento de los errores en una clasificación en la población es cercano al comportamiento de los errores sobre una muestra de esa población cuando utilizo una hipótesis G? Y la respuesta a ese cuestionamiento, a esa pregunta es que sí. Efectivamente, existe una respuesta teórica. Nosotros no necesitamos hacer ningún experimento para poder decir que sí. Gracias a la desigualdad de Hopdin, si se cumplen con los supuestos de la desigualdad de Hopdin, entonces se tiene esto de acá y esto es garantía de generalización. Si m es pequeño, si n es grande y epsilon es no tan grande, no tan pequeño. Otra pregunta es, ¿puedo hacer
SUV, el error en las muestras pequeño, pues esa pregunta no tiene una respuesta teórica, porque esa pregunta, la respuesta a esa pregunta depende de los datos y del algoritmo que yo esté corriendo. Entonces yo solo puedo tener acceso o responder la pregunta a los errores una vez yo ya corrido mi algoritmo. Entonces es curioso porque todo lo que estamos haciendo acá era dándole un marco de trabajo a un marco, digamos que para poder razonar acerca del problema de aprendizaje en abstracto. Creo que lo hemos logrado, ¿no? Ya podemos hablar de errores dentro de la muestra, errores fuera de la muestra, ya entendemos de manera un poco más clara qué es la generalización, pero de todas maneras, problemas diferentes van a implicar errores muestrales, errores en la muestra diferentes. Y errores en la muestra diferentes, cuantificar ese error implica que yo voy a tener que experimentar, es decir, sacar la muestra y correr y cuantificar qué tantos errores comete mi hipótesis dentro de esa muestra. Eso solamente lo vamos a saber después de que corramos el algoritmo de los datos. ¿Listo? Entonces, eso muestra que el aprendizaje de máquina no es mágico, ¿no? Realmente, ¿qué hay por detrás? Hay una habilidad de generalización desde las muestras, pero el hecho empírico de que se cometan o no errores es algo que solamente yo voy a poder estudiar una vez yo me siente y programe un algoritmo de aprendizaje y aprenda desde los datos y pueda medir cuánto error he cometido. ¿Ok? Entonces, simplemente va a ser bien importante para nosotros, lo voy a introducir después, si no, no es difícil de entender. Entonces, supongamos que yo tengo una función que es compleja de aprender. Es una función que sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¿Listo? Entonces, ¿cómo debería ser mi espacio de hipótesis? Díganme ustedes. Si la función es compleja de aprender, un espacio de hipótesis muy simple nos puede servir. Muy simple en el sentido de que tiene funciones que no son que no tienen tantas variaciones. No, No, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera aprender esa función, ¿qué debería hacer? Meter dentro del espacio de hipótesis qué cosas. Otras funciones, ¿cierto, Laura? Entonces, sí, pues sí, otras funciones. listo. Entonces, miren lo que pasa. Si yo tengo una función que es compleja, que quiero aprender que sea compleja, tengo que hacer que mi M sea más grande, ¿cierto? Tengo que meter más funciones, tener más funciones para aumentar el chance de pegarle a una función o de seleccionar alguna hipótesis que capture esa complejidad de afuera. ¿Cierto? Entonces, un M más grande puede ayudar con con explicaciones más flexibles, con más flexibilidad sobre los datos. Pero, ¿qué pasa cuando el M es más grande? ¿Qué pasa con esta cota de aprendizaje? Con este lado de acá. Se crece, Se crece. ¿Y eso es bueno o es malo? es malo. Es re malo, ¿cierto? Entonces, si tengo un H grande, el M se crece, eh, es decir, no puedo garantizar generalización, pero lo va a poder pegar a la función, ¿cierto? Entonces uno dice, yo quiero garantizar generalización, entonces, ¿qué hago? Hago un M bajito, ¿cierto? Lo que nos decía ahorita Daniel. Nos decía, mira, haga un M bajito. Entonces, con un M bajito, con pocas hipótesis, usted puede garantizar generalización. En- entonces hay algo como raro ahí, hay un trade-off, ¿no? Hay un compromiso que se relaciona con el espacio de hipótesis. Si el espacio de hipótesis es muy grande, es decir, tiene muchas opciones, muchas explicaciones a los datos, yo tengo más chance de, eh, de capturar una hipótesis compleja, ¿cierto? ¿Por qué? Porque voy a cometer menos error en la muestra, intuitivamente. Por otro lado, el problema del compromiso de eso es que en la cota que mostramos, el M crece. Entonces ya no voy a tener cantidad de generalización, porque esta probabilidad puede ser muy grande y yo me voy a poder equivocar. Por otro lado, si hago un espacio de hipótesis pequeño, pues esta cota de acá es un número pequeño, voy a cometer menos errores, pero voy a perder la posibilidad de escoger una hipótesis que explique qué es lo que está pasando afuera. Y ese es un trade-off que tenemos que estudiar y que es bien importante. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende? Del espacio de hipótesis y de qué tan, entre comillas, complejo sea el espacio de hipótesis.
que un espacio de hipótesis complejo, eh, digamos, la complejidad del espacio de hipótesis, conceptualmente es bien bonito. Uno podría decir que para aprender un concepto, un F, yo debería construir un espacio de hipótesis con una riqueza inmensa, ¿cierto? Con una complejidad grandísima, con funciones de todo tipo. Pero lo que nos está diciendo esto es que si usted hace eso, el chance de que pueda aprender es bajito. De que pueda aprender en el sentido de la generalización. El chance de que pueda generalizar es bajito. Por otro lado, entonces uno dice, bueno, entonces si bajo la complejidad de mi espacio de hipótesis, lo hago más pequeñito y tengo una función compleja, ya no voy a cometer muchos errores. Entonces, la solución que usted va a dar es insatisfactoria. ¿La ven o no la ven? ¿La entienden? Necesito que entiendan eso, porque sobre eso vamos a volver y va a haber una pregunta súper fundamental ahí. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces resulta que pasa una cosa bien rara y es la siguiente. En aprendizaje profundo, que ya me imagino que todo el mundo a estas alturas de la vida sabe qué es, que son redes neuronales, la, las formas, hay que construir algo para poder, pero hablemos de eso en este momento. La complejidad del espacio de hipótesis dado por las redes neuronales es muy grande, tan grande que no deberíamos tener garantías de generalización. Es decir, haga de cuenta que este M crece muchísimo. Y al crecer muchísimo, esta probabilidad es muy grande, no la podemos acotar. Entonces, en el problema de aprendizaje profundo, hay muchas hipótesis. Sin embargo, por alguna razón que todavía desconocemos, el algoritmo de aprendizaje nos escoge hipótesis que tienen hipótesis que tienen una baja complejidad, perdón, hipótesis que tienen un bajo error, es decir, buenas hipótesis, en el sentido de que cometen pocos errores, pero generalizan. Y no sabemos por qué. Y no sabemos, es una pregunta abierta y súper importante en aprendizaje de máquina en este momento. ¿Por qué las redes neuronales profundas, si tienen una complejidad tan grande, son capaces de aprender funciones que generalicen? No debería pasar y pasa. ¿Listo? Entonces, ese es uno de esos problemas, ese es uno de los problemas del $1.000.000 en Machine Learning. Quien logre resolverlo se va a tapar en plata porque eso implicaría entender el mecanismo por el cual las redes neuronales generalizan. ¿Listo? Y esa es una pregunta de esas que nos toca, que vamos a estudiar más adelante, una vez tengamos las herramientas. Pero vamos para allá porque lo único que necesitamos es construir una medida de complejidad sobre un espacio de hipótesis infinito, perdón, que es el espacio de hipótesis de las redes neuronales. ¿Listo? Entonces, pero ya, yo creo que ya están en posición de entender eso. Es decir, ustedes tienen una bolsa con muchísimas posibilidades, una complejidad muy grande. Teóricamente no deberían aprender porque tienen muchos grados de libertad, pero por alguna razón que no entendemos, estamos generalizando. Seleccionar las redes neuronales profundas, seleccionar una red neuronal de esas profundas, generaliza. Y eso es uno de esos dolores de cabeza para la gente que hace aprendizaje. Empíricamente funciona. Nosotros tenemos que los EIN son bajitos. Y tenemos formas de verificar que en realidad generaliza. Y no sabemos por qué. ¿Listo? Esa es una de esas preguntas que a ustedes les gustan como matemáticos o como computer science teóricos para que se pongan a escarbar y miren qué está pasando. Ok, listo. Ya la planteamos, después vamos a volver con más detalles sobre eso porque para poderla formular en el contexto de las redes neuronales profundas nos toca definir mejor qué es la complejidad. Y el problema de definir qué es la complejidad es un problema en sí mismo. Pues hay diferentes medidas de complejidad y la que vamos a desarrollar nosotros es la complejidad o la dimensión de BC, de Babney y Sherman X. Entonces, bueno, entonces nuestro modelo, ya tenemos el modelo mejorado. Volvemos otra vez, teníamos nuestro target function desconocido. Tenemos un conjunto de muestras de entrenamiento, un algoritmo de aprendizaje y una bolsa con hipótesis y una hipótesis final. Entonces, las muestras de entrenamiento eran un conjunto finito de muestras
¿qué acabamos de construir? Dijimos, bueno, necesitamos, para tener una garantía teórica de que esto va a generalizar y va a funcionar, necesitamos introducir una nueva cajita que es la distribución de probabilidad sobre X. Reitero, yo no tengo que decir la distribución de probabilidades A, B o C. Yo lo que tengo que decir es que existe una distribución de probabilidad. Y si existe, puedo muestrar. Entonces, esta flechita de acá lo que nos está diciendo es que usted puede muestrar. Usted saca unas muestras y esas muestras pues siguen esta distribución y ya solo con ese hecho usted puede derivar las cotas para poder garantizar que usted sí generaliza. Pero no es solamente generalizar, sino encontrar errores bajitos. Que este término de acá, resulta de evaluar los datos, sea bajito. Listo, me quedó re feo. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? ¿Preguntas? Ah, entonces acá hay otro ejercicio, ¿no? El 1-2 se lo habíamos pedido también, ¿cierto? ¿O este no? No, creo No, que ese no. no, está el 1-11. Ah, bueno, entonces este queda para la siguiente. Entonces, entonces lo revisamos después. Esto después va a volver sobre esto con más detalle. Las dos preguntas claves acá son las siguientes. ¿Podemos asegurarnos de que el error en la muestra es cercano al error fuera de la muestra? Efectivamente sí, y todo lo que hicimos lo hicimos para un espacio de hipótesis finito. Entonces, esta es la cota que nos dice que efectivamente este de acá se va a aproximar a este de acá. Entonces, que como muestra yo voy a poder garantizar aprender algo. Y la otra pregunta es, ¿podemos hacer EIN lo suficientemente pequeño? Y aquí suficiente dependiendo del problema. Y la respuesta es sí, pero tenemos que observar los datos y ver cuál es el desempeño en la cantidad de errores que comete en su tarea G. ¿Listo? Pero esta de acá la tenemos que refinar aún más. ¿Por qué? Porque esa de ahí depende de este M de acá. Y ya nos habíamos dado cuenta que los M's interesantes, por ejemplo, el perceptrón o las redes neuronales profundas, tienen una dimensión infinita. Entonces, si tenemos el M ahí, claro, funciona, pero la cota no sirve para mucho. Entonces, tenemos que desarrollar un poco más esta teoría para cambiar ese M por otra cantidad que nos caracterice la noción de complejidad en el espacio de hipótesis. ¿Listo? Pero eso todavía no lo vamos a hacer. Ok, ¿entendido? ¿Preguntas hasta ahí? Todavía nos falta refinar un poco más esta cajita de acá, entonces vamos a meternos a otro tema que tiene que ver con... es que no quité las diapositivas. Con... eh, estamos construyendo un modelo en abstracto de cómo funciona el aprendizaje, ¿cierto? Y hemos descubierto cosas interesantes como cómo podemos generalizar, qué es eso de la cuantificación de los errores, qué es un espacio de hipótesis, cuál es el rol del algoritmo de aprendizaje. Todas esas cosas es lo que se tienen que llevar del curso, porque algunos de ustedes se van a ir a hacer teoría, eso está bien, pero otros de ustedes se van a ir a trabajar en empresas más adelante en cosas como estas. Y en las empresas, digamos, estas cosas no se ven, nadie le habla de esto a uno, pero sí existen, ¿no? Entonces vamos a ver algunas cositas, y es lo chévere ver esto, que les van a ayudar más adelante para poder entender mejor qué es lo que está pasando. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de error y ruido solamente para completar nuestro esquema. Entonces, el modelo ideal es este. Lo que le acabamos de agregar fue una distribución de probabilidades conocidas sobre las muestras y el resto ya funciona. Ok. Pero hay un elemento acá que es interesante, que podríamos estudiar un poco mejor y que de hecho lo vamos a hacer, y es cómo definimos el error. ¿Cómo sabemos que una hipótesis es aproximada a otra? Entonces, ¿cómo lo hacíamos antes? Pues simplemente contábamos cuántos errores se cometían y calculábamos la proporción de errores que se cometían al utilizar una hipótesis, ¿cierto? El ejercicio de colorear las cajitas con rojo y verde. Entonces, pero eso lo podemos razonar un poco más. Eso es porque, digamos, ahí estamos contando errores y de errores podríamos decir algunas cosas. Entonces, ay, necesitaba acá una cosa y no la tengo, pero me va a tocar hacerlo acá. Entonces, perdónenme por esto, pero em, igual hagamos. Luma. Entonces, ¿qué significa que H sea parecido a F? Entonces, ¿qué es F? Ayúdenme ustedes con este dibujo. ¿Qué es F? Es la función a la que ¿Una yo le quiero función? pegar. H es una hipótesis, ¿cierto? F es lo desconocido, ¿sí? Entonces, F es una función desconocida. Listo. ¿Que va de dónde? De un X
a un f de x, ¿no? A un y. En aprendizaje de máquina lo que yo quiero es que seleccionar una hipótesis que se parezca a quién, a f, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, señor. Ajá. Esta es una hipótesis que se parece a f. Me quedó fea, entonces la voy a volver a borrar porque si no me quedo cómo funciona. Es que no tengo el lapicito acá porque me dijo lo estoy usando. ¿Dónde está acá? Pongo otro colorcito. Foco. Perdón. Entonces, en realidad lo que yo tengo es h es ese de ahí y f es otra funcional. Ya nosotros nos vamos a pintar una encima de la otra porque ya sabemos que efectivamente no vamos a pegarle al f que es, porque el f es desconocido, pero con una probabilidad probablemente aproximadamente correcto lo vamos a hacer. Ok, listo. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos calcular es una función de error entre h y f, ¿cierto? Entre el azul y el verde. Entonces, esa función de error es una medida, un número que me dice qué tan diferente es el verde del azulito. ¿Ok? Entonces, es un número que me está cuantificando qué tan diferente es el verde del azulito. Les pregunto yo, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer ese número? ¿Cómo podemos sacar ese número en matemáticas? Si yo tuviera el h, ¿o dónde estudiamos eso? H es una función, f es una función. ¿El error qué En es? análisis funcional, ¿no? En matemáticas se En estudia análisis eso. funcional, ¿cierto? Entonces, en análisis funcional definimos, por ejemplo, unas medidas allá entre dos funciones, ¿cierto? Eso es el análisis funcional porque nosotros tenemos el espacio de las funciones y decimos estas funciones están en este espacio y podemos compararlas a través de una métrica o alguna medida, ¿cierto? Entonces sacamos una norma entre las funciones, una integral, alguna de esas cosas. Eso es importante, ¿no? Te lo vamos a recuperar, pero eso es allá. En aprendizaje de máquina, ¿qué tenemos? ¿Tenemos acceso a toda la curva verde, a toda la curva azul? ¿Sí No. o no? No, pues a ¿A la qué? curva, al menos a la curva azul, que es F, no se tiene ni siquiera No, acceso. ni siquiera acceso, ¿cierto? De hecho, tenemos acceso es a unos X, aquí que va a pintar como marquitas rojas, ¿cierto? Entonces, yo tengo son unas muestras de cómo se comporta la función en X y cómo se ven los resultados de f de x, ¿cierto? Aquí, un f de x acá. Esto tendrá alguna cosa para hacer un puntero más grande. Marcador de resultados. Acá, ay, no, sí se ve menos. Yo tengo el X, que son esas marquitas de ahí, y tengo cómo se ve la función en algunos puntos. ¿Cierto? Lo estoy haciendo muy despacito. Ok. Listo. Tengo los X acá, unos X, y tengo cómo se ve la función en esos X. ¿Cierto? Entonces yo no tengo una observación de toda la función en la curva roja. Eso es lo que me da. Los datos de entrenamiento son esas marquitas rojas que están acá. Pero yo quiero este error de acá, y no lo tengo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo lo que puedo hacer es definir ese error a través de el error que yo cometo en los puntos con los que a los que tengo acceso, a los X, ¿cierto? Entonces, como yo no tengo acceso a todo esto, pues sí puedo tener acceso por lo menos al valor mapeado, a estos valores de acá. Entonces, yo tengo la hipótesis y la hipótesis la puedo evaluar en X. Entonces, eso me da un valorcito acá. Y yo tengo la hipótesis, yo tengo como la función f mapeó el x. Entonces tengo estos rojitos de acá. Entonces yo puedo de hecho hacer, calcular estos verdes de acá. Poner aquí encima, acá. ¿Listo? Entonces yo no puedo calcular esta función porque no tengo acceso ni a h ni a f, no las conozco completamente, pero sí conozco cómo se ven en algunos puntos. Yo puedo evaluar, yo ya sé cómo se ve f de x y yo puedo evaluar x en h. Y si lo puedo evaluar, pues puedo tener acceso a estos verdes. ¿Listo? Entonces, ok. La pregunta es, listo, si usted no tiene acceso a toda, pero tiene acceso a una evaluación en algunos puntos, a una evaluación puntual de la función, entonces la pregunta es, ¿qué tipo de error qué tipo de función voy a utilizar o puedo utilizar
para caracterizar ese error, ¿cierto? Entonces, de hecho, lo que yo quiero ahora realmente es comparar los rojos con los verdes. Rojos con rojos, rojos con verdes, ¿cierto? En puntos. Entonces la pregunta es, ¿cuál de estos errores tengo que o debo considerar? ¿O de qué depende la selección de esos errores? Entonces yo puedo considerar funciones distintas para cuantificar los errores, ¿cierto? Pero funciones distintas modelan algo diferente del problema. ¿Listo? Entonces, hay una pregunta aquí interesante y es, ¿estos errores de qué dependen? ¿Existe una forma de seleccionar el mejor error? ¿La mejor función de error? Este cuadrado de acá, ¿qué hace? Esto de acá se refiere a que, esta era de hecho la que estábamos usando en el otro lado. Si h es diferente de f, o sea, si se clasificó bien, estos cuadraditos de acá indican que no se cometió error. Si se clasificó mal, estos cuadraditos de acá dicen que sí se cometió error. Entonces, esto es simplemente cuántos errores se cometieron para el h de x. Pero, por ejemplo, pensemos en esto, en el caso continuo. ¿Qué significa poner este 2 acá? ¿Por qué no poner un valor absoluto? Eso ya lo habíamos visto en algún momento al principio del curso, pero ahora vamos a tratarlo con un poco más de detalle. ¿Listo? Entonces, es chévere pensar en esto porque hasta ahora muchos de esos conceptos que uno ve en análisis funcional y en general en análisis nos van a servir acá. Ok, entonces el problema en el que estamos trabajando es cómo caracterizar estas medidas de error. ¿Qué estamos haciendo cuando definimos una medida de error? Entonces, ay, ¿qué pasó acá? Sí. No, se me fue acá una cosa. Perdón, voy a hacer algo que no debería hacer, pero lo voy a hacer igual. Es que estas dos diapositivas, yo sí, están raras acá, no son de acá, sí, no son de acá. Así que queda bien. Entonces vamos a estudiar esas medidas de error, ¿listo? Para entender qué es lo que hacen. Porque si no entendemos bien qué es lo que hacen las medidas de error, pues vamos, no podemos aterrizar. Las medidas de error es algo que tenemos que definir en un problema de aprendizaje, ¿no? Esta medida de error, por ejemplo, era la que nos decía si cometíamos o no errores. El error es EIN, entonces tenemos que darle una forma a esta cosa de acá. Y lo que nos interesa es entender qué estamos haciendo cuando asignamos una forma al error, qué es lo que estamos considerando ahí. Entonces, este error, por ejemplo, el error cuadrático, ¿lo conoce todo el mundo? Sí, me imagino. Entonces, el error cuadrático lo que hace es coger este de acá, este rojo, y este verde, y saca la diferencia entre los dos. La diferencia de h de x menos f de x, ¿cierto? Y la eleva al cuadrado. Entonces, una pregunta que uno se puede hacer es, ¿qué es eso de elevarlo al cuadrado? ¿Qué significa elevarlo al cuadrado? ¿Qué estoy considerando yo ahí? ¿Qué modelo yo ahí cuando yo elevo las diferencias al cuadrado? Esta función es una parábola, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si las diferencias entre h de x y f de x son pequeñas? ¿Cómo nos dan los valores de la parábola? Más pequeños. Cercanos al vértice. Cercanos al vértice, ¿cierto? Nos dan pequeños. Pero ¿qué pasa si las diferencias son grandes? Como acá. Estas son las diferencias, ¿cierto? ¿Cómo nos da el error? ¿Qué tanto error estamos cometiendo? Pues lo leo al cuadrado, ¿no? O sea, si es mayor que uno, o si es menor que uno, o por ejemplo en ese caso, no sé. No, Si son muy grandes, pues las hace más grandes. Si son pequeñas, pues las hace más pequeñas. exactamente. Si son muy grandes, por ejemplo 3, nos dice que el error es de 9. Las hace mucho más grandes. Si son pequeñas, pues las hace, esto es cercano a la diagonal, ¿cierto? Las hace cercanas al valor original de la diferencia. Entonces, esta medida de error lo que nos está diciendo es que lo que nos está penalizando es, cuando digo penalizar es que errores más grandes les asigna más valor. Entonces, la penalización de esta medida de error está está hacia el lado donde nosotros tenemos más, si hay Profe, diferencias más grandes, hay más penalización en el error. Eso es lo que quiero decir. una Dígame. pregunta, por ejemplo, Sí, ahí, señor. ¿por qué no podría, en vez de elevar al cuadrado, elevarlo a la 4, por ejemplo? Lo puede hacer, pero ese es otro modelo de error. De Pero hecho, ahí, o sea, ¿cuál sería? ¿La diferencia sería que penalizamos más los errores más grandes y eso? sí,
¿sí? La diferencia sería que los penalizamos aún más. Entonces, pero usted está tocando el punto fundamental. Si yo necesito si yo necesito que cuando dos objetos estén muy lejanos, el error sea muy, muy, muy grande, pues utilizo este modelo de acá. ¿Ok? Eso en contraste, por ejemplo, con este modelo de acá. ¿Qué pasa en este caso? Esta es de nuevo la diferencia. Si la diferencia entre el verde y el rojo es 3, el error es proporcional a esa diferencia. Lineal, digamos, el error es 3. Si es 1, es 1. ¿Listo? Entonces, quiero que pensemos un poco sobre qué estamos modelando detrás de esos errores. Entonces, por ejemplo, ¿en qué casos nosotros podríamos pensar en que tenemos medidas de error que las podemos modelar con un cuadrado acá o que podemos modelarlas con un valor absoluto? De pronto la de valor absoluto con algo más flexible como por ejemplo estaturas o cosas así. Ok. ¿La de valor absoluto, dices tú? Sí, la de valor absoluto, que es como más flexible a los errores grandes. Ok. ¿Y la del cuadrado? Mm, Acá las pongo en el mismo, pues la misma, de hecho, creo que me di cuenta que es mejor ponerlas en la misma. Pero estas cosas son interesantes, por lo menos de pensar, ¿no? Cuando nosotros hacemos una lección de estas, estamos condicionando un modelo de error, estamos diciendo qué tanto nos va a importar tener una forma de error u otra. ¿Ok? Entonces, pongámosle aquí ninguna. Listo. Entonces, am, ¿les gustaría verlo? Estaba pensando en no hacerlo, pero tenemos tiempo. Entonces tenemos dos formas de medir el error. En una, errores grandes se hacen más grandes. En otra, errores grandes se hacen proporcionales a perdón, diferencias grandes entre los datos se vuelven errores muy grandes. Y en la otra, diferencias grandes entre los datos nos generan errores que son proporcionales a esa diferencia. ¿Listo? Son dos cosas diferentes. Ok. Entonces, ahorita hacemos algo para verlas, para que se den cuenta que estamos hablando de dos modelos diferentes de error. Pero lo que quiero que entiendan acá es que en el momento en que nosotros definimos la medida de error, estamos diciendo algo sobre el problema. Entonces estamos diciendo, mire, diferencias grandes las voy a penalizar muchísimo porque me van a dar un error grande, o diferencias grandes las voy a penalizar no tanto. ¿Listo? Ese es realmente el asunto. Y eso tiene una implicación, y es que eso depende del problema en el que yo esté trabajando. ¿Ok? Listo. Entonces, no, pues sí, hagámoslo de una vez. Eh, ¿Cómo podemos entender eso de una manera gráfica, de una manera visual? ¿A alguien se le ocurre hacer algo ustedes que son computer science, cuando uno quiere entender algo, ¿qué hace? Lo hacíamos la vez pasada, lo simula, ¿cierto? Lo simulé, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa simulación? ¿Alguien me da una idea? Documents. Podemos tomar una imagen, por ejemplo, y agregarle ruido. Hagámoslo. Hay cosas en la vida que uno tiene que hacer por lo menos una vez para entender. Ah, no, esto no es data science. Esto es. Ah, no, sí, pero lo voy a hacer aquí. Después se lo copio a ustedes. Acá. Entonces, yo aquí tengo un pedazo de código que lee unas llaves. De la gente que está en el otro curso, me imagino ya saben a qué se refiere esto. Entonces, déjenme pintar. Eh, ok. Déjenme ver si puedo hacer una cosa como esta. Uno. Eh, Simplemente voy a probar una cosa. No, no me deja hacerlo. Am, Todo el mundo sabe que tiene una imagen por dentro, ¿cierto? Un arreglo en este caso, colores, RGB. ¿Sí? Déjenme aquí alguna cosa. Entonces, mi intención es mostrarles que yo puedo hacer una simulación y que cuando utilizo dos fuentes de ruido diferentes, esas dos fuentes de ruido pues me van a modelar problemas diferentes. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo, nos demoramos unos minuticos, pero nos va a enseñar alguna cosa interesante. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Curses.
Ok, Data Science y Notebooks. Data Example. Entonces, no quiero molestarme tanto la vida, entonces lo que voy a hacer es... Todo el mundo conoce Paint, ¿cierto? Voy a am, cambiar el tamaño de la imagen y pasarlo a escala de grises. Pues vamos a pasarlo a, no sé, al 20%. Aceptar. ¿Listo? Y lo voy a pasar a escala de grises para que me quede una matricita más decente. Una PNG. Y aquí lo voy a salvar como mapa de 256 colores. Y lo voy a meter aquí en esta carpetica. ¿Listo? Entonces, Image Key 256. Ay, no sé qué le puse. Bueno, hizo algo. Image Key 236. No, pero me lo dejó. Segundo acá. ¿Cómo? DMP. 16 colores. Sí, 256 colores. Me lo deja así. Bueno, no pasa nada. Listo. Entonces, en Python, para los que no lo sabían, pues yo puedo abrir una imagen, ¿no? Eso no tiene ningún misterio. Este es un archivo MP. MP. Listo. Y ahora yo puedo ver, ok, ahora esto sí es una matriz de 600 por 800. Entonces yo puedo ver el contenido de la matriz. ¿Cierto? Mm, Ahí está el contenido de la matriz. Estos son niveles de intensidad, ¿cierto? Entonces, queremos agregarle ruido. ¿Por qué? Para que ustedes entiendan que esta forma de acá de error es diferente a esta forma de acá de error. Listo, entonces la pregunta del millón es ¿cómo le agregamos ruido? ¿Cómo se vería una imagen ruidosa? ¿Cómo creamos una imagen ruidosa? Pues ahí como es una matriz, pues le suma una matriz, ¿no? Pues ¿Le, depende le puedo de, sumar una matriz de qué? Hagámoslo en un forcito, ¿cierto? Usemos lo que habíamos hecho antes. Entonces, por ejemplo, para ahí en el range de, no sé, ¿tendrá len? ¿Tendrá shape? No sé, ¿cómo le sacó ¿tiene len? Acá. Así tiene un len. 600 y en su posición 0, 800. Listo. Entonces ya puedo hacer un forcito acá. Para y en el range del len de la imagen. ¿Eh? Entonces, vamos a generar una imagen ruidosa para que entiendan qué es eso de una imagen ruidosa. Esa es mi intención acá. Ok. Entonces, para los que no están familiarizados con esto, ya me imagino que sí. Si yo le digo a esto I y J, por ejemplo, yo lo puedo poner, no sé, todo negro y desplegarlo. IMG. IMShow, ¿ves? lt.imshow. Perdón, IMShow Python, ¿cierto? Acá, plt y plt.imshow. Entonces, déjenme acá. No le voy a hacer nada, simplemente voy a desplegarlo de una manera distinta. Y me falta el inline, ¿no? Inline. Acá. Perdón. Acá. Listo. Entonces ya puedo desplegar la imagen. La ventaja es que la tengo como una matriz. Ahora le puedo hacer cosas. Por ejemplo,
¿Cómo así que eso es read only? Ah, no está. Data IMG. No me deja modificarla. What? Copy matrix numpy. npmatrix.copy. A ver si funciona esto. Esto se lo estoy poniendo porque les voy a poner un ejercicio con esto después, ¿no? np.matrix.copy. Entonces necesito que lo hagamos. Ah, ok. Entonces toda la matriz me quedó en ceros. Ok. Listo. Entonces, si quisiera una línea horizontal, eh, ¿cómo podría hacerlo? Por ejemplo, una línea en diagonal. Por ejemplo, si fuera igual a J, solamente si estos datos se tienen, si ven la línea acá, entonces ya tengo una forma de manipular los datos. Entonces lo que quiero es generar datos eh, que tengan, cuya diferencia sea de este tipo. ¿Cómo lo hago? Ideas. Si quisiera ponerle arriba a eso, ¿qué podría hacer? Entonces cojamos aquí a alguien. Si quisiera ponerle ruido a eso, ¿qué puedo hacer? A Lanzar ver, un dado, profe. lanzar un dado. Podría Listo. lanzar un dado y dependiendo de, pues, si sale, por ejemplo, o lanzar una moneda ahí, por ejemplo. Si Ujú. sale 0, pues le agrega algo y si no, pues no le agrega nada. Listo. Entonces lancemos monedas, ¿cierto? Entonces podemos lanzar una moneda. ¿Cómo lanzamos monedas? Ya se me olvidó. ¿Import rand Por era? random. ¿Random o era import rand? Random. Creo que Random. era random. Entonces aquí le digo random.qué. ¿Rand? No, random. ¿Está Ay, bien? no sé. ¿Alguien se acuerda? Es que no lo quiero buscar. Yo no me acuerdo de nada. Creo que solo era random y paréntesis. Random y paréntesis. ¿Algo así? Creo que era así. Listo. Entonces Sí, creo. podemos lanzar monedas para introducir ruido, ¿cierto? Ah, bueno, entonces, listo. Ok. Entonces, aquí yo estoy lanzando una moneda. Por cada píxel puedo lanzar una moneda. Entonces, ¿qué quieren? Por ejemplo, esta es coin result. Entonces, si la moneda cae mayor que 0, si coin result es mayor que 0.5, o sea, con la mitad del chance, yo, por ejemplo, puedo poner esto en 0. Hagamos algo así. Lancemos monedas. ¿Es ruidosa? Sí. Ok. Entonces, si ven, lo de lanzar monedas es bien útil. Si queremos que tenga menos ruido, ¿qué puedo hacer? Pues, eso. Cambio la distribución de probabilidad, ¿cierto? Menos ruido, ¿cierto? Un poquito menos de ruido. Entonces, de hecho, yo estoy cambiando, me paro en un píxel, lanzo una moneda, por ejemplo, acá lanzo una moneda, si la moneda cae en cara, entonces yo pongo el valor de la intensidad en 0. Si la moneda cae en sello, yo pongo el valor de la intensidad dejo el valor de la intensidad que es, ¿cierto? Entonces, claro, aquí estoy sesgando la moneda y como sesgo la moneda, pues tengo menos chance de error. Pero la pregunta es, ¿ese error es el que queremos? ¿O esa es la única forma de generar error? Díganme ustedes, ¿cómo genero un error que, que tenga esta forma de acá? O esta de acá. ¿Alguien sabe? Ay, ¿qué se hizo? Acá está. ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto en algún momento, ¿no? A ver, ¿cómo se llama esta distribución? ¿Cuál es? ¿Una qué? La normal. Exponencial. No, La ¿una qué? normal, esa es la normal, sí. Una Una gaussiana, normal. ¿cierto? Una distribución normal, gaussiana. Póngale el nombre que quiera. ¿Qué hay acá? La En los media parámetros está la media menos y la desviación estándar.
Aquí la media y la desviación estándar, pero ¿qué hay aquí arriba? Ah, una función cuadrática. Una función cuadrática, ¿cierto? ¿Y aquí qué tenemos? Y la otra era la de Laplace. La de Laplace. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? El La- valor absoluto. el valor absoluto. ¿Sí ven que tiene la misma forma? E a la alguna cosa. De hecho, el E tiene que ver es con la función generadora de momentos, que ahora sí ya sabemos qué es. Ok, pero E a la alguna cosa de acá. Esto es valor absoluto. ¿Y esto es qué? La otra era la cuadrática, ¿cierto? La función cuadrática. Entonces, mm, ¿qué sugiere eso? Que si nosotros hacemos qué cosa. A ver, miremos la distribución gaussiana. Miremosla de nuevo. Así se ve la distribución gaussiana, ¿cierto? Entonces, hay una media y hay unos valores que se alejan de la media, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando tengo valores que son cercanos? O ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia de valores cercanos a la media? Es que Muy alta. es muy alta. ¿Cuál es la probabilidad de valores, de ocurrencia de valores que están un poco más lejos de la media? Es bajita, ¿cierto? Pero no cae tan rápido. ¿Qué pasa si miramos la diferencia entre estos dos valores? ¿Qué podemos decir de las probabilidades? Porque realmente aquí nos interesan son como las diferencias. ¿Sí? No sé si la están viendo, pero cuando usted saca datos distribuidos gaussianos, algunos datos van a estar acá, otros datos van a estar por acá. Muy probablemente van a estar a una desviación estándar o a máximo dos desviaciones estándar. ¿Ok? Las diferencias entre esos errores, las diferencias entre esos datos, perdón, conforman un error. Y ese error es de este tipo. No sé si sea fácil verlo. De hecho, no tiene que pensar un poquito sobre Sí, esto. sí, pero o sea, la diferencia entre estos datos, pues como Mm, son tan parecidos, pues va a Ajá, ser más pequeña. va a ser más pequeña. Y pues sí, Ok, esa sí. es, esa es. La diferencia entre esos dos datos, pero miremos la Laplaciana. Laplace distribution, no Laplaciana, sino la distribución de Laplace. Pues, ¿qué pasa con la de Laplace? La misma diferencia. Cojan 0 y 1. Aquí la media. Lanzaron la moneda. A una le salió 0 y la otra le salió 1. Entonces, bueno, las diferencias, pues las diferencias nos dan. Pero dónde es más probable que ocurran datos cuando muestre de una gaussiana? Por acá. Cuando muestre de una laplaciana, mucho más cercanos, ¿cierto? Piénsenlo un poco y relacionen esto con esto de acá. Realmente lo que está haciendo el truco en las dos distribuciones es este término de acá. Cuando usted mira la distribución gaussiana considera las diferencias, considera que diferencias grandes son muy grandes y hace que esa exponencial e a la menos o algo al cuadrado decaiga, ¿cierto? Bueno, decaiga de manera diferente que cuando miro e a la menos el valor absoluto, que son estas colitas de acá, los decaimientos de esas colitas de acá. Entonces, entender esa diferencia pues, para mí parece chévere, ¿no? A mí me costaron años y a veces no se la enseñan a uno. Que al final lo que uno modela cuando modela estas distribuciones, por lo menos para estas dos, son formas diferentes de cuantificar los errores. ¿Listo? Piénsela un poco. Pero bueno, pero eso qué idea nos da. ¿Cómo podemos volver a nuestro problema y entender esta de las gaussianas y las laplacianas? ¿Qué podríamos hacer? Lanzar una moneda que se distribuya como gaussiana, De ¿cierto? manera gaussiana. Que tenga una distribución gaussiana y una que tenga una distribución laplaciana. Entonces, a ver, eso es fácil, ¿no? Gaussian distribution.
en Python. ¿Y eso qué es? NumPy, tal vez. Ah, sí, NumPy. Entonces NumPy ya le dice a uno que me dé una distribución gaussiana. Simplemente le digo normal y le digo la media y le digo la varianza. Entonces, normal, ¿cierto? Generamos una distribución normal con una media y una varianza. Entonces, en vez de lanzar esta moneda, una moneda, vamos a lanzar una moneda que se distribuya, una moneda uniforme. Vamos a lanzar una moneda que se distribuya gaussiana. Entonces, pongámosle una media. Eh, estos valores están entre 0 y 2,55. ¿Qué medida le podemos poner que sea medio lógica? 125. A ver, 125, a ver, 128, la mitad. ¿Y qué escala quieren? Recuerden que la escala nos dice qué tan ancha o qué tan alargada, qué tan alargada o qué tan estrechita es la gaussiana. No sé, probemos. Eh, Yes. Normally not defined, claro que no es defined. Tan, 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 tan. Random has no attribute normal. NumPy, es que esto es el de NumPy. Mm, NumPy es np.random. Uy, hizo algo. Oh, creo que se salió. Pongámosle una media más chiquitica. Media de 20. Uy, o sea, media de 20 significa que a cada píxel yo lanzo una moneda que tiene una media de 20 y una varianza de 10. A veces puede ser positivo, a veces puede ser negativo. Y le da, ¿cierto? Este es qué desviación va a tener cada píxel. Creo que está muy grande, ¿no? ¿Bien? Entonces, si yo quiero una varianza más grande, si yo le aumento la varianza, ¿qué pasaría con esta? Bueno, si le disminuyo la varianza, ¿qué esperarían ustedes? Que se parezca más a la original. Ay, no, pero esperen que estoy haciendo algo raro. No quería esto. Uy, ahora, sí, esperen porque le estoy metiendo los dedos a la boca. Quería esto. Más. Buen resultado. Lo voy a hacer aditiva. Es decir, yo lanzo la moneda y le agrego esa cantidad de error. Listo, ahora sí. Porque lo que estaba haciendo era algo un poquito distinto a lo que quería. Y aquí, 20. Ok, 0. Cualquiera de las dos me sirve. Listo, entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Esto se llama ruido aditivo gaussiano. Wow. Entonces, no es nada raro. Esto es ruido. El ruido es simplemente una cantidad que tiene alguna distribución. Entonces, en este caso era un ruido uniforme. En este caso es un ruido gaussiano. Entonces, noise. Y es aditivo porque se le suma a los valores, ¿cierto? Entonces, esta variable, estos datos se distribuyen como una normal con media 0 y varianza 20. Ahora sí les puedo preguntar, ¿qué pasa si bajo la varianza? Casi no hay ruido, ¿cierto? ¿Qué pasa si subo la varianza? Se aumenta el ruido, ¿cierto? Ok, ok. Entonces, lo que está pasando ahí es que la diferencia, si nosotros vemos la diferencia entre cada uno de estos píxeles, entre el píxel que teníamos antes, el que teníamos antes y el píxel nuevo que generamos con ruido, pues la diferencia es noise. Pero noise se distribuye gaussiano. Y distribuirse gaussiano significa que cuando yo estoy construyendo la distribución de probabilidad, yo estoy considerando desviaciones alrededor de la media que las pondero con este error. ¿Listo? Entonces, esta es una forma de generar error. Ok. Acá. Listo. Entonces, este es un error gaussiano aditivo. Listo. Entonces, ¿cómo genero un error laplaciano aditivo? O un error con valor absoluto, donde las diferencias sean valores absolutos. ¿Qué hago? ¿Qué hago?
Pues lo mismo, solo que ahora El- con la laplaciana, ¿no? Le Con la agrego distribución. una laplaciana, ¿cierto? Entonces data laplaciano para sacarle, porque ya como me lo tiene, me toca tener otra imagen ahí para poder hacer la cuenta. Data laplaciano, de punto figure, y aquí pongámosle el laplaciano. Profe, ahí antes Dígame, sí. de que lo hagan, no están agregándole un error y luego a ese que tiene el error, el ruido, le está agregando más ruido. En esta no, porque mire que le saqué una copia de la imagen. Ah, ok, ya. Sí, por eso le puse otro nombre. Entonces, si no quiero gaussiana, entonces le pongo laplaciana, ¿cierto? A Laplace. Entonces, Laplace tiene una localización y tiene una escala. Oh, qué coincidencia. Yo simplemente le pongo acá Laplace. Ah, ok. Bajémosle la intensidad, a ver si podemos ver. En principio parecen muy similares, ¿cierto? Pero si le bajamos la intensidad acá, yo sí estoy notando lo mismo, porque después estoy mostrando alguna cosa diferente. Y no me sale el ejercicio. Ok. Esta es gaussiana. Esta es laplaciana. Los parámetros de centro y escala son iguales. ¿Qué me puede decir cuál es la diferencia entre estas dos? ¿Qué observan? Pues hay mucho más ruido laplaciano, ¿no? En la gráfica con laplaciano. Hay mucho más píxeles convertidos a cero. Digo, No, que sí, que les agregamos, que les metimos algo de ruido. sí, sí, sí. ¿Y por qué? Sí, porque estamos sumándole dos fuentes de ruido distintas, pero la pregunta es ¿y por qué? Tenemos ruido aditivo gaussiano, ruido aditivo laplaciano, se ven distintos. Porque el ruido laplaciano tiene más valores cercanos a su media y eso ocurre que, el- que la fórmula random pues nos cree valores cercanos a ese valor bastante más frecuente en la laplaciana que en la gaussiana. Ok, ok. Entonces, por ejemplo, en este caso, si ustedes tuvieran ruido impulsivo, o sea, impulsos, ¿cuál utilizarían? ¿Laplaciano o gaussiano? ¿Sí ven que son dos formas distintas de generar ruido? ¿Cuál de las dos utilizarían? La de Laplace. ¿Cuál de los dos? O sea, el ruido impulsivo es que a veces ocurren ruidos. Muchas veces ocurren ruidos. Aquí la cantidad de ruido está como distribuida en todo el espacio. Acá ocurren muchos ruidos. Ocurre ruido. Es lo que nos está diciendo el compañero, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué utilizaría? ¿O qué utilizaríamos? Laplace, La laplaciana. ¿cierto? Entonces, si yo quisiera modelar un problema donde tengo una imagen y quiero recuperar la imagen, entonces, en algún momento yo tengo que comparar la imagen que yo recupera o la que yo creo que estoy recuperando con la imagen original que tengo, la ruidosa. Entonces, por ejemplo, si tengo un problema donde yo sé que el ruido que se mete por alguna razón, por ejemplo, física, es impulsivo, entonces yo tengo que utilizar una distribución diferente, ¿cierto? Y eso digamos que eso de ahí implica que la medida de error depende del problema en el que estamos trabajando, ¿cierto? Vamos acá. Entonces, este es simplemente para mostrarles que a veces uno no está tan, ustedes no puede que no estén tan familiarizados con esto, pero el ruido no es el ruido es una variable aleatoria que sigue una distribución y esa distribución modela alguna propiedad particular del problema. Por ejemplo, en este caso, hay impulsos de ruido, muchos impulsos de ruido. En este caso, el ruido aparece, digamos que menos frecuentemente en el espacio. Ok, con eso uno puede jugar y de hecho hay varios problemas y hay problemas si es dada esta imagen, ¿cómo recupero la imagen original?
A veces la gente no entiende que por detrás estas cosas terminan siendo importantes. Pero bueno, quiero tomarme un par de minuticos acá. Esto es simplemente para decirles que esto tiene su misterio, ¿no? Recuerden que estábamos comparando estas medidas de acá y podemos tener formas distintas de comparación. Y estas formas distintas de comparación al final se relacionan con problemas diferentes. De hecho, ya me voy a copiar esta imagen acá y después la pongo allá. Bueno, no va a ser bien. Profe, Entonces, dime. pero todavía no entiendo muy bien por qué la laplaciana generó más ruido que la otra. No, no entendí muy bien esa parte. A ver. Eh, tenemos la misma escala. Aquí, bueno, sí, aquí están en la misma escala. A ver, cuando yo genero muestras de la laplaciana, ¿qué muestras me van a generar? ¿Qué muestras se me van a generar acá en esta más probablemente? Muestras que están entre qué y qué. O dónde Que están, genero. Dime. que están más cerca a la media. Que están más cerca a la media, mucho más agrupaditas alrededor de esto, ¿cierto? Pequeñas, Ujú. pero muchas más. ¿Qué pasa cuando genero muestras gaussianas? Están como más Eh, que. como más distribuidos los valores, o sea, no tan cercanos a la media como la laplaciana. Ok, sí. Listo. Ahora piensa en el aditivo. O sea, entonces, digamos, pensemos en valores de píxeles. Las medias que tenemos acá son medias de 0 y las escalas son iguales. Son escalas de 3. Miremos a ver acá. Creo que en el dibujito nos alcanza el 3. Nos alcanza una de 3, ¿cierto? Entonces, pensemos en qué muestras se generarían para la laplaciana, qué tipo de muestras observaríamos para la laplaciana y qué tipo de muestras observaríamos para la gaussiana. Para la roja y para la azul. Ok. Listo, pero dime. Pero como así, pues o sea, lo mismo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Pues se van a generar valores más cercanos a la media para la laplaciana. Para la laplaciana. ¿Y para la gaussiana? ¿Hay más chance Pues de tener valores? más distribuidos. Ok. ¿Y acá? Ahí hacemos una cosa acá adicional. A ver si lo podemos entender. Tenemos un vectorcito de ruido. Y metamos dentro del vectorcito cada una de las muestras de ruido. Así, tomamos unos minuticos para entender bien qué está pasando. Porque parecería que hay algo como medio raro, ¿cierto? Laplaciano y, y el laplaciano. Y después yo le puedo decir acá algo así como plt.histogram. plt.hist. Sí. plt.hist. ¿De quién? Del Gaussian Noise. Y plt.is de quién? Del Laplacian Noise. Listo. ¿Entendemos? Ok. Ah, es que queremos ver los histogramas de esas dos distribuciones de probabilidad y qué valores típicamente hay ahí. Entonces, la de arriba es la gaussiana, la de abajo es la laplaciana. ¿Qué podemos decir de esos valores? Pues que hay muchos más, o sea, en la gaussiana, los valores que toma son están como más distribuidos que en la laplaciana. La laplaciana se concentran mucho en los valores cercanos a la media. Ok, Pero son más intensos en la laplaciana, ¿no? Porque mira, la laplaciana está muy cerca, pero son 35.000. En cambio, en la gaussiana son muy bajitos, son menos de la mitad de 35.000.
Ah, no, Ah, No, 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 son esa es la 19. probabilidad. Mira, la intensidad está Esa, acá. la intensidad son los valores de esos de La los intensidad de... está acá. ujú. Entonces, ¿qué está pasando? Lo estamos desplegando mal. Venga, hacemos una cosa ahí porque esto aquí tiene su truco. Ranges. Imagino que esto debe tener un range acá. Profe, o sea que técnicamente eso es como que no lo estuviera generando casi ruido en la Laplaciana. Sí, sin embargo estamos viendo bastante ruido y eso no tiene sentido, eso sí está raro. Ay, no. Interval. Creo que es una cuestión de normalización y no y sí toca mirarla. Profe, pero es que lo que pasa es que en la Laplaciana pues hay más cercanas al cero, o sea, no le está sumando nada y por eso hay unos puntos que se ven a simple vista y otros que no. En cambio en la otra son más parejos y por eso no se nota el ruido, pero pues ahí está, ¿no? pero es que pero a ver, la gracia de esto, cambiemos la escala, hagamos un par de experimentos acá. Tenemos 5 minutos en la vida y si uno no hace esto, uno no lo entiende. Cambiémosle la escala, pongámosle una escala más grande. Los 4. Porque uno debería tener, sí sé que algo que está como extraño porque yo esperaría tener aquí muchos valores cercanos a cero y pocos valores, o sea, yo esperaría que esto fuera al revés. Que hubiese más ruido en la gaussiana que en la laplaciana, ¿verdad? Sí, claro, tiene que ser al revés porque miren que los valores acá de intensidad, hay muchos valores cercanos a cero. Espera, lo ponemos, es que de pronto la escala no nos está ayudando. Pongámosle una escala chiquitica y miremos. Porque nos está desviando los valores ahí. No, sí, 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 sí. Y si en vez de adicionarlo, o sea, de adicionar el ruido al píxel, solo convertimos el píxel a negro y ya. Pero necesitamos algo para saber cómo lo convertimos. No, y el ruido tiene que ser, aquí el ruido es aditivo. Entonces, digamos ahí, el asunto es que es más como de escala. Es que, no sé, nos estamos metiendo en algo, está chévere la discusión, pero miren, para que de pronto no se quede solo la discusión en unos. Tenemos unos datos que tienen un ruido, uno se distribuye gaussiano y el otro se distribuye laplaciano. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice esta distribución de Profe, probabilidad? Dígame. o sea, podría ponerlo, por ejemplo, en alguna imagen que sea solo de un color. Ah, 128. Sí, 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 ya entendí. Sí, 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 sí. Sí, porque es que igual a 128. Sí, gracias, Daniel. Vamos, 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 vamos. 2 minutos. Ah, what I did. No escribir acá. Y pongámosle más ruido. Ah, no, sí, ahí sí hay suficiente ruido. Es que no esperaría que hay menos ruido, pero aparece con más, cuando hay ruido aparece con más intensidad en la laplaciana. Y en la gaussiana como, no, perdón. Ah, pero aquí así se ve. Bueno, yo lo veo. No sé si lo alcanzan a ver. Si ven que hay muchas variaciones, acá hay menos Sí. variaciones. Es porque lo estábamos montando sobre la otra imagen. Gracias, Daniel. Sí, es por eso. Era porque lo estábamos montando sobre la otra imagen. Pero ese es realmente el ruido. Aquí hay más, ¿sí ven? Y lo que dice Daniel aplica. No, mentiras. Aquí hay menos ruido, pero, cuando hay ruido debería ser un poquito más grande. Y aquí el ruido es más parejito. Bueno, el punto acá simplemente es mostrarles que el ruido
Depende del problema. Y ustedes pueden pensar en un mecanismo de adquisición, una cámara que meta este tipo de ruido y en una cámara que meta este tipo de ruido. Son dos ruidos diferentes. Listo, venga a ver si con una escala más grande se ve. O sea, cuando hay ruido en la laplaciana, no ocurre tanto, pero cuando hay ruido se nota más Sí, que en la exactamente. gaussiana. Por eso O decía sea, yo, es como si en un problema quisiéramos que hubieran, si necesitáramos que hubieran, por ejemplo, más errores, pero, o sea, que no hubieran tantos errores, pero sí que si los hay, entonces que fueran más que uniformes. fueran Entonces ahí tendríamos la gaussiana. a la gaussiana. Eso es exactamente. Y la Y si no laplaciana cuando queremos nos dice, tantos errores, pero digamos, pues no, sí, no, o sea, no afecta tanto que el error sea muy alto cuando salga, entonces sería la laplaciana. no, pero ahí falta un pedacito del argumento y es, pero queremos que cuando aparezca el error sea grande, entonces Ujú. utilizaríamos la laplaciana. Ah, ok, ya entendí. Vale, Listo. gracias, ¿Sí? profe. Listo. El truco era lo que nos dijo Daniel, que estábamos montándola sobre la imagen y nos distraíamos. Entonces, esta de acá tiene errores que salen muy cercanos a cero y en algún momento salen errores muy grandes. Pero miren esta de acá. Tiene la misma área bajo la curva porque es la misma cantidad de muestras, el número de píxeles, y no salen errores de 40. ¿Sí ven? No hay probabilidad de errores de 40. Pero salen bastantes errores diferentes de cero. Entonces el error es como más uniforme. Este es un ruido impulsivo, se llama. Entonces aparece, no aparece, no aparece, aparece y cuando aparece, ¡pa! Se tira todo. ¿Ok? Listo. Son las 11 y Es ya. como Dígame, la dígame. analogía del ruido en el sonido, ¿no? Que hay uno que son pac y así. Y ya la diferencia es cuando Sí, la, ese es. Este ruido de acá sería como, lo voy a poner como shhh, ¿cierto? Como que suena siempre sí, sí, constantemente sí. y en diferentes escalas, shhh, como el del televisor. Y este ruido de acá está callado, callado, callado y de un momento, pa, pa, pa. ¿Sí ven? Dos tipos de ruido distintos, dos comportamientos distintos, dos funciones de error distintas. ¿Listo? Entonces, esto para nosotros va a ser bien importante porque sí, pero ya dejémoslo por ahí porque ya me pasé el tiempo y el compromiso de no pasar. Listo, entonces voy a parar la grabación y si ya